Y para comenzar en la enseñanza el día de hoy, yo le invito a que abramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leer 3 porciones poderosas de la palabra de Dios. Muy importante que nosotros tenemos que detallar y conocer. La palabra de Dios nos enseña, si está en pantalla, Hebreos 11, capítulo 1, también usted si tiene una Biblia en mano, por favor, puede tomarla y tomar nota. Es importante tomar nota para luego estudiar lo importante de lo que Dios va a hacer en esta noche. Y que sea el Padre tomando este lugar y apartándome a mí. Que sea el Espíritu Santo hablándonos, inclusive a mí también, y apartándome a mí, para que todos nosotros y ustedes recibamos de parte de Dios su palabra. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. La fe. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este mes nuestro pastor general ha desarrollado un estudio sobre los héroes de la fe, registrado en Hebreos 11. Y cada uno de ellos nos han dejado fuertes enseñanzas, nos han dejado un buen legado, muy importante para aplicarnos nosotros en el tiempo de hoy. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos hombres, los héroes de la fe, fueron hombres comunes y corrientes como nosotros. Tuvieron batallas internas, dudas, temores, incertidumbre y desafío. Pero algo muy importante, estos hombres y mujeres corrieron una carrera de fe. Y algo muy importante que nos revela la palabra de Dios, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha estado hablando. Su voz a través de la historia movió a hombres a proclamar su nombre. Ellos son parte de toda una lista de hombres y mujeres fieles que batallaron contra el pecado y contra el archienemigo de Dios. Además, la voz de Dios nos habló por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todo, y Él formó junto con el Padre todo lo que nosotros podemos ver, el universo completo. Él es quien no pierde batallas, es la corona de redención y nuestro creador. Mientras la voz viva de Dios hablaba, nos enseña la palabra de Dios, se iba formando el mundo que conocemos. Lo que no se veía dio lugar a lo que nosotros podemos ver en este momento. Y hermanos e iglesia, estoy yo plenamente convencido que el mismo Dios que crió todas las cosas ahora nos confirma el cumplimiento de sus promesas para cada uno de nosotros. Los guerreros del pasado lo creyeron y dejaron buen testimonio en Hebreos 11. Y su iglesia se levanta hoy en fe. Su iglesia se levanta mañana en fe, creyendo que la palabra de Dios tiene el poder para crear, transformar y brindar una nueva oportunidad para los que quieran seguir a estos hombres de fe de la justicia divina. En pocas palabras, somos parte del equipo vencedor que Dios ha establecido en esta tierra. Igual que esos héroes de Hebreos 11, nosotros también somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y es lo que Él quiere formarnos, pero con fe. Esa es la clave principal para que seamos usados de parte de Dios. Para eso tenemos que experimentar algo que es nuevo comienzo con fe. Y esta enseñanza del día de hoy se llama nuevo comienzo con fe. La Biblia está llena de historias sobre personas que experimentaron nuevos comienzos. Por ejemplo, Moisés se convirtió de ser un gran líder, antes era un pastor por 40 años. Y él llevó a una nación completa a los propósitos de Dios para que encontrara la libertad. Número 2, David se convirtió en un gran guerrero, en un gran rey,
después de ser pastor de ovejas en su juventud. Dios cambió, hermanos, renovó e hizo en cada uno de ellos grandes hombres que superaron los límites que se encontraron en esos tiempos y se convirtieron en los héroes de fe que ahora están escritos para todos los tiempos. Y nosotros nos preguntamos cómo se logra eso. Muy fácil, estamos en Hebreo 11, pasemos al siguiente capítulo, que es Hebreo 12, versículo 1 y 2. Y ahí la palabra de Dios nos va a revelar algo muy importante. En la porción del capítulo número 1, nos enseña el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: despojémonos de todo peso y de todo pecado y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso de temor, despojémonos de todo peso de duda, despojémonos de todo peso de incertidumbre, despojémonos de todo peso de limitaciones, porque el poderoso, el Padre eterno, hace lo imposible posible, por lo cual nosotros debemos de apartar eso y enfocarnos en Él. Y algo muy importante es: despojémonos del pecado que nos asedia. El pecado es lo que nos separa de los planes y de los propósitos de Dios. Pero lo más maravilloso está en el versículo 2. La razón de esto está ahí escrita: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo que dio su vida por nosotros. Jesucristo que nos redimió y nos hace presente para entrar a la diestra del Padre, porque Él se entregó por amor a cada uno de nosotros, por el cual nosotros también podemos llevar una batalla, despojándonos del peso y apartándonos del pecado. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único, verdadero Salvador, sanador y libertador, comienza una nueva forma de vida. Esta nueva forma de vida, su primer paso es fe, que está disponible para todos nosotros. Amada iglesia, es fácil leer acerca de las personas geniales en la Biblia y creer que nosotros no tenemos la capacidad de ellos. Pero algo muy importante: usted tiene que apartar esos pensamientos. Nosotros no podemos enfocarnos en decir no se puede, porque para Dios nada es imposible, y usted tiene un propósito especial para cada propósito y plan de Dios. Por lo cual tu mente inmediatamente debe de apartar la limitación que el mundo nos quiere dar. Elige creer en la palabra de Dios. Elige creer en las promesas. Elige creer en el llamado de Dios. Elige creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. La vida será mucho más dulce si nosotros creemos que Dios está trabajando desde adentro hacia afuera. El primer lugar donde Dios va a trabajar para usarlo de una manera sobrenatural es comenzando en creer en el consumador, en la roca eterna, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el León de Judá, tomado de su mano y decir: yo voy de la mano de Dios, y a lo que Dios me ha llamado yo lo voy a hacer, porque no hay temor en la presencia de Dios. Él me acompaña, Él me asegura la victoria, porque la victoria no es mía, la victoria es de Dios. La victoria es el que se rinde para Jesucristo, y la victoria es para darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que se la merece. Proclamamos el evangelio de nueva de salvación para hacerlo famoso a Él, no a hombres, sino al único supremo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay cosas grandes que vienen por delante, cosas muy grandes, hermanos, pero algo muy importante. ¿Qué significa un nuevo comienzo en la Biblia? Nuestro nuevo comienzo se inicia cuando decidimos creer que todo
es posible. En ese momento que creemos que todo es posible, es cuando las circunstancias se apartan y las limitaciones. Lo importante, en el caminar de la batalla y la lucha no es estancarnos en el camino. Al contrario, lo importante es sobrellevar esas limitaciones basado la vista en la victoria de Dios, porque Él da la victoria. Yo me hice una pregunta en el momento que preparaba esta enseñanza. ¿Necesito un nuevo comienzo en mi vida? Claro que sí, para los propósitos de Dios, sí lo necesito. ¿Necesita un nuevo comienzo nuestra ciudad? Claro que sí, para los propósitos de Dios. ¿Necesita un nuevo comienzo nuestra bella y linda Nicaragua para los propósitos de Dios? Claro que sí, porque este año es el año que Dios va a obrar sobrenaturalmente. Si esta noche usted cree que Jesucristo es la respuesta a sus necesidades, ténganlo por seguro que Él ya está obrando. Ahora, ¿cómo se realiza esto? La fórmula principal de cómo se realiza es un corazón dispuesto. Dios solo necesita un corazón dispuesto. Él nos invita una y otra vez a que tengamos un corazón dispuesto para trabajar en la obra de Dios. Y no solamente un corazón dispuesto, también nos solicita hacer su voluntad, porque su voluntad es perfecta y es divina. Mire, hermano, muy importante. En la Biblia hay algunos personajes cuya respuesta al llamado ha sido ejemplar. Hoy vamos a destacar la fe de 3 de ellos brevemente, que dejaron huellas en la historia y no dudaron en obedecer el llamado de Dios. Y esto fue por fe. Y si tiene donde anotar, anote esta palabra muy importante. Muy importante. Por la fe. Pequeña frase que no deja de repetirse porque no tiene que dejar de retarnos. Repito, por la fe. Pequeña frase que no deja de repetirse porque no tiene que dejarnos de retarnos. Eso es lo que el Señor desea. Y usted puede decir conmigo, por la fe. Diga, por la fe. Más fuerte, por la fe. Primero, encontramos a Noé. Su llamamiento se dio en medio de una situación muy complicada. Y usted lo puede leer en casa, en Génesis capítulo 6. Usted puede leer lo que estaba sucediendo en ese momento en la humanidad. En Génesis 6 se describe cómo la maldad de los hombres se había multiplicado. Y en medio de esa catástrofe, algo muy importante que se da, y está en Génesis 6, 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Y está en Génesis capítulo 7, versículo 5. Y dice la palabra textualmente: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y a partir del versículo 14 al 21 le da una serie de instrucciones específicas para construir un arca y además qué es lo que iba a acontecer. Muy importante, hermanos, cuando usted lea Génesis 6, la Biblia no nos dice si Noé expresó con su boca algo en el momento de ser llamado. Sí dice la Biblia, sí confirma la Biblia que Noé dijo que él estaba dispuesto. Y dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es muy importante resaltar. Él no puso un alto ni una limitación. Él lo que hizo fue hacer conforme lo que Dios le estaba indicando en ese momento. ¿Te imaginas predicar por 120 años? Tener esa resistencia, esa ardua tarea y esa constancia. ¿Será posible en estos tiempos? ¿Será posible que nosotros tengamos esa perseverancia, esa constancia, esa dedicación de todos los días predicar el evangelio de la buena nueva de salvación?
amada iglesia, Noé se aceptó ese reto. Noé tomó el reto, la responsabilidad. Él era un hombre común y corriente como nosotros, pero él sí tomó el reto, el llamado. Dijimos que la fe, por la fe, palabra que no debe de dejar de repetirse, ¿verdad? Porque no debe dejar de retarnos. Entonces digamos nuevamente, por la fe. ¿Tienen fe, hermano? Que se oiga en las redes, por la fe. Por la fe. Segundo, encontramos la vida de Samuel. Él crece en el templo al lado de sacerdote y es llamado por Dios desde muy joven. Dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, y ahí sí le pido que lo busque. Algo muy importante que nos revela la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Samuel ministraba en la presencia de Jehová y mientras crecía era acepto delante de Dios y de los hombres. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 nos enseña la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si no hay visión de Dios, el pueblo perece. Por eso esta casa tiene un propósito especial. Esta casa tiene una visión especial. Esta casa tiene 7 campos que se predica el evangelio de la buena nueva de salvación en toda la semana. Esta casa sale por la radio de lunes a viernes llevando la palabra de vida para toda nuestra bella y linda nación. Esta casa aporta y colabora en el Centro Infantil El Camino. Esta casa tiene una visión especial y por eso esta casa no perece, porque la visión de Dios se cumple en la casa de Dios. Por eso se llama casa de mi gloria. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué importante es estar en comunicación con Dios, ¿verdad? Qué importante tener esa intimidad con Dios. Aquí estamos en un momento de oración y alabanza, estamos en intimidad con Dios. Aquí no estamos alimentando de la palabra de Dios, estamos conociendo más del Padre. Es muy importante estar buscando de la presencia de Dios. Él es la respuesta. Y una noche Samuel, mientras dormía, Dios le llamó por su nombre 3 veces. Y eso lo podemos ver en el versículo 10 de 1 Samuel 3. Y hasta que el sacerdote Elí entendió que era Dios quien lo llamaba, le dijo: habla. Y mira lo que nos dice el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ser siervo es negarse a uno mismo y entregarse a las promesas, a los propósitos de Dios. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, decimos: aquí está tu siervo, haz conforme tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Los propósitos de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos y siempre se cumplen, porque Dios ha sido fiel y para siempre es su misericordia. Como último punto y tercero, repita todo el pueblo: por la fe. Esa palabra que no puede dejar de repetirse y no nos debe dejar de retarnos. Por la fe. Mi favorito es la visión y el llamado que tuvo el profeta Isaías. Sin duda alguna podemos encontrar con más claridad lo que significa tener un corazón dispuesto. Cuando vemos la respuesta en Isaías, en el capítulo 6, nos enseña algo muy importante,
y puede buscarlo, puede encontrarlo. Isaías 6, versículo 5. Se encuentra en un momento que está en la visión del trono de Dios. Y la reacción natural de Isaías al encontrarse en esa visión y el mover de Dios es que él se siente inmundo. Y dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenaza. Importante, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. ¿Sabe quién limpió nuestro pecado? Jesucristo. ¿Sabe quién se llevó nuestra culpa? Jesucristo. ¿Sabe quién nos redimió al Padre? Jesucristo. La visión propia de Isaías nosotros la vivimos por gracia, y la gracia de Dios de estar aquí en su iglesia, creyendo que Jesucristo es la salvación y la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Él vive y reinará hasta su venida, que está pronto. Él es la respuesta ante la necesidad que nosotros vivimos. Y el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Si Jesucristo nos redimió, nosotros podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Somos hombres y mujeres llamados con propósitos divinos para romper cadenas, caer murallas, orar por sanación, orar por liberación, orar por necesidades, porque el Rey de Reyes toma la mano del necesitado por nuestra oración y lo levanta para hacer un milagro que tanto necesita. Pero algo muy importante que tenía Noé, Samuel e Isaías, un corazón dispuesto. Amados hermanos, ¿tenemos un corazón dispuesto? Analícese el día de hoy. ¿Sabe qué significa tener un corazón dispuesto? Es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. Y en pocas palabras significa hacer las cosas con gana y de buena gana. Que cuando Dios nos dice, haz, hacer. Nos habla, escuchar. Heme aquí, yo hago lo que tú decidas, Señor, porque la voluntad es tuya y no es mía. Cuando Noé escuchó las órdenes de Dios, se puso a trabajar inmediatamente. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, respondió diciendo, habla, que tu siervo escucha. Y al día siguiente se levantó y empezó a tomar acciones sobre lo que Dios le había dicho. Cuando Isaías se encuentra enfrentando el momento frente a la visión del trono, no duda ni un minuto de decir, heme aquí, envíame a mí. Qué bello, ¿verdad, hermano? Qué precioso. Hebreo 11 del 32 al 38 nos dice que se lograron tantas hazañas por estos héroes, tantas hazañas y sacrificios que tuvieron que soportar. Dieron su vida a causa de Dios y del evangelio. Pero algo muy importante que no puedo dejar pasar está en Hebreo 11:38. Eso es muy importante. Hebreo 11:38, Dios honra al mencionar con su palabra y admira la fe que tuvieron estos héroes cuando dice, Hebreo 11:38, el mundo no era digno de ellos. Pero más poderoso es lo que dice el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir esto, iglesia? Que Jesucristo es la herencia prometida. Ellos no lograron a conocer a Jesucristo. Lo mejor lo ha guardado tanto para ellos como para nosotros, porque la venida de Jesucristo está pronto y la vida eterna es para nosotros. Esa vida eterna que la ha dado Jesucristo en esa cruz para darnos la vida eterna por su llaga y por su sangre. Y le damos la gloria, la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.